Hola mundo, aquí Paulo y en este video vamos a aprender a trabajar con Media Queries. Estos son condicionales que nos permiten cambiar los estilos de nuestra página cuando ésta toma ciertas dimensiones que nosotros vamos a especificar. Vamos a comenzar como siempre grabando nuestro archivo HTML, vamos a ponerle mediaqueries.html, vamos también a crear su archivo par, vamos a ponerle mediaqueries.css y en nuestro archivo HTML vamos a crear la estructura básica, vamos a ponerle de título Media Queries, vamos también a vincularlo con nuestro archivo CSS y fundamental, como vimos en el video anterior, agregar el Meta Viewport. En el body vamos a crear un H1 que tenga el texto, cambiar el tamaño del navegador para ver los efectos. Vamos a crear una etiqueta de párrafo con el texto que diga el color por defecto es marrón, si la pantalla es de 992 píxeles o menos, el color va a ser azul. Si la pantalla tiene menos de 600 píxeles, el color de fondo va a ser oliva. Grabamos, abrimos nuestro archivo en el navegador y tenemos nuestro título y tenemos nuestro texto. Ahora comenzamos a trabajar con nuestro archivo CSS. Lo que vamos a hacer, como dijimos, es darle al body que tenga un background que sea de color brown o marrón. También le vamos a dar al texto un color negro. Si guardamos y actualizamos, vemos que ahora tenemos el color de fondo en el body que es marrón. Como indica nuestro párrafo, queremos que si la pantalla tiene 992 píxeles o menos, queremos que cambie el color del fondo del body a azul. Para eso vamos nuevamente a nuestro archivo CSS. Repetimos, queremos que en pantallas de 992 píxeles de ancho o menos, el color sea azul. Para eso tenemos que usar el comando de Media Queries. Lo llamamos utilizando una arroba, adelante, escribimos la palabra media y screen, porque es la condición de tamaño con la que vamos a trabajar, y le decimos que screen and, y entre paréntesis ponemos que el ancho máximo o max width sea 992 píxeles. Al hacer esto estamos indicando que estas propiedades que vamos a poner entre llaves sean solo válidas cuando el ancho de la pantalla es menor a 992 píxeles. Estas propiedades del body que vamos a aplicar aquí van a ser válidas siempre y cuando el ancho de la pantalla sea menor a 992 píxeles. Cuando superemos los 992 píxeles, el color de fondo va a volver a ser marrón. Entonces vamos a indicarle que queremos que el fondo, el background, sea azul y el color del texto sea blanco. Grabamos, actualizamos nuestro archivo y obviamente no vemos ningún cambio. Lo que tenemos que hacer es hacer clic derecho sobre el archivo y poner inspeccionar, y vamos a tener aquí una herramienta de Google Chrome que nos permite achicar o agrandar nuestra pantalla. Y aquí arriba vamos a ver los píxeles que tienen de ancho. Como vimos recién, si achicamos la pantalla y el ancho pasa por debajo de los 992 píxeles, el color de fondo y el color de la letra cambian. Vamos ahora a añadir otro punto de quiebre más. Volvemos a nuestro archivo CSS y, como dijimos, queremos que en pantallas de 600 píxeles de ancho o menos el color de fondo sea oliva. Entonces lo que tenemos que hacer es nuevamente poner media screen and max width, es decir, ancho máximo sea 600 píxeles. Bajo estas condiciones, es decir, siempre que el ancho sea menor a 600 píxeles, el body va a tener un background o un fondo de color oliva. También va a tener un color de texto que sea blanco. Guardamos y actualizamos nuestro archivo y vemos que cuando lo achicamos y pasa los 992 píxeles se pone azul, y cuando bajamos y seguimos achicando por debajo de los 600 píxeles se va a poner de color oliva. Volvamos a nuestro archivo HTML para hacer un cambio y ver cómo resulta. Como dijimos, es fundamental que para el diseño responsive esté la etiqueta de Meta Viewport. Si la comentamos, guardamos y actualizamos nuestro archivo, vemos ahora que cuando lo achicamos, el primer quiebre se cumple y cambia de color de imagen, pero cuando seguimos achicando, lo que sucede es que se achica también el tamaño de la letra, y cuando bajamos de los 600 píxeles no cambia de color. Esto es porque, como vimos en el video anterior, al poner el Meta Viewport también estamos indicándole que mantenga las proporciones de aspecto. Entonces descomentamos el Meta Viewport, guardamos, actualizamos y vemos que nuevamente cuando lo achicamos por debajo de los 600 píxeles vuelve a cambiar el color a oliva. Lo siguiente que vamos a hacer para entender cómo trabajan los Media Queries es cambiar nuestro archivo y crear 4 columnas.
vamos a borrar el texto que tenemos en el body, vamos a reemplazarlo por un párrafo que indique los puntos de quiebre o breakpoints. Vamos a indicarlos en una lista desordenada que queremos que los puntos de quiebre sean 992 píxeles y el otro sea 600 píxeles. Luego vamos a crear 4 divs con la clase columna. A cada una de las columnas vamos a aplicarle estilos como propiedades dentro de las etiquetas HTML. Entonces tenemos que poner el atributo style y como valor vamos a ponerle background. Y en la primera columna vamos a ponerle AAA. Queremos que dentro contenga el texto que diga columna 1. Y esto vamos a copiarlo 4 veces modificando ligeramente los valores. Entonces a la columna 2 vamos a ponerle un color de fondo que sea BBB. A la columna 3 vamos a ponerle un color de fondo que sea CCC. Y a la columna 4 vamos a ponerle un color de fondo que sea DDD. Guardamos y cambiamos ahora también nuestro archivo CSS. Vamos a comentar los media queries de la parte anterior y vamos a decirle que queremos que cada una de nuestras columnas tenga un float a la izquierda y que además tengan un ancho del 25% de la página. Si guardamos y actualizamos, vemos que tenemos nuestras 4 columnas, cada una con un gris ligeramente más claro que la anterior. Si achicamos nuestra página, lo único que vemos es que las columnas van modificando su ancho, pero siempre mantienen la proporción del 25%. Emulando lo que haríamos en un diseño responsive, vamos a decirle que media screen and max width, es decir, que con un ancho máximo de 992 píxeles, todo lo que esté por debajo de esto, queremos que las columnas, en vez de tener un ancho del 25%, queremos que tengan un ancho del 50%. El próximo quiebre, como dijimos, iba a ser en los 600 píxeles, entonces vamos a poner un media screen con un max width de 600 píxeles y vamos a decirle que cuando esto sucede, cada una de las columnas tiene que tener un ancho del 100%. Si guardamos y actualizamos, vemos que a medida que vamos achicando nuestra ventana van cambiando las propiedades. El primer quiebre en los 992 píxeles va a ser que cada una de las columnas deje de tener un ancho del 25% para tener un ancho del 50%. Y si seguimos achicando y bajamos de 600 píxeles, cada una de las columnas va a tener un ancho del 100%. También podemos hacer que el tamaño de la letra se vaya modificando a medida que vamos cambiando el tamaño de la pantalla. Entonces, por ejemplo, le decimos que bajo condiciones normales el font size sea de 32 píxeles. Cuando estamos por debajo de 992 píxeles queremos que el font size sea de 20 píxeles. Y que cuando tenemos un ancho de pantalla que sea menor a 600 píxeles queremos que el tamaño de la fuente sea de 12 píxeles. Guardamos, actualizamos nuestro archivo y vemos que en una primera instancia el tamaño de la fuente se agranda con respecto a lo que era antes. Cuando lo achicamos, además de tener una disposición del 50%, se achica también el tamaño de la letra. Si seguimos achicando, se va a poner con un ancho del 100% y también se va a achicar el tamaño de la letra. Volvemos a nuestro archivo CSS, comentamos los estilos que hicimos recién y en nuestro archivo HTML borramos los que escribimos recién y nuevamente vamos a crear un título que diga ocultar elementos en pantallas de distintos tamaños y vamos a crear un div de clase ejemplo que tenga el texto div ejemplo y un párrafo que indique que cuando el ancho del explorador sea de 600 píxeles o menos que ocultemos el elemento div. Guardamos, actualizamos nuestro archivo de media queries y vemos que tenemos nuestro título, un div de ejemplo y el texto que indica que con un tamaño explorador menor a 600 píxeles el div debería estar oculto. Volvemos a nuestro archivo CSS y le decimos que queremos que nuestro div de clase ejemplo tenga un fondo que sea de color amarillo y un padding de 20 píxeles para todos lados. Guardamos, actualizamos y aquí tenemos nuestro div. Nosotros queremos que cuando achiquemos la pantalla por debajo de los 600 píxeles, este div amarillo desaparezca. Para eso tenemos que poner un nuevo media query que diga media screen and un ancho máximo de 600 píxeles. Y en estas condiciones queremos que nuestro div de clase ejemplo tenga un display que sea none, es decir, que desaparezca. Si guardamos y actualizamos, vemos que al achicar nuestro navegador, cuando el ancho pasa a ser menor a 600 píxeles, el div ejemplo amarillo desaparece de nuestra pantalla. Una aclaración con la forma que estamos teniendo de trabajar con los media queries.
Nosotros estamos utilizando el formato Media Screen and Max Width 600 píxeles. Es decir, estamos diseñando para computadoras de escritorio y diciendo qué sucede a medida que achicamos el tamaño de la pantalla. Sin embargo, si nosotros quisiéramos hacer un diseño que sea mobile first, lo que tenemos que hacer es diseñar primero para pantallas de tamaño de celular, y estos media queries tienen que estar indicando qué es lo que sucede a medida que vamos agrandando la pantalla, en vez de a medida que la vamos achicando. Entonces, en vez de poner un max width de 600 píxeles, lo que tenemos que poner es un min width de 600 píxeles. Es decir, por defecto, nuestro div, si lo estamos diseñando mobile first, debería tener un display none. Y que a partir de un ancho mínimo de 600 píxeles, es decir, para anchos mayores a 600 píxeles, queremos que el display sea en bloque. Guardamos, actualizamos y vemos que en la práctica está sucediendo exactamente lo mismo. Pero en vez de estar diseñando para computadoras de escritorio primero, lo que estamos haciendo es diseñar para mobile first. Esa es la diferencia entre cuando usamos un max width y un min width, es decir, un ancho máximo o un ancho mínimo. Esto fue todo para el tema Media Queries. Espero que les haya gustado. Es un tema fundamental en el diseño web, sobre todo si vamos a estar trabajando con sitios adaptables. Espero que hayan también entendido la diferencia entre el ancho mínimo y el máximo, es decir, lo que significa diseñar para mobile first. Y en el próximo video vamos a estar tomando nuestro template que hicimos en la práctica y vamos a estar aplicándole un diseño responsive. Así que nos vemos en el próximo video.